específicos sobre lo que es la morfología interna, y especialmente nos vamos a basar en lo que es la comparación entre lo que es la dentición temporal y la dentición permanente. Ustedes dentro del trabajo de cada rote han llevado ya específicamente lo que es la morfología de los dientes temporales. Por lo mismo no se va a repetir aquí el contenido, sino vamos a dar énfasis a otro aspecto. Este tema, como les decía, es un tema en el que vamos a pedir de ustedes que relacionen lo que conocen a través de la asignatura de anatomía dentaria para rescatar lo más importante a la hora de trabajar. El objetivo está enmarcado a identificar las diferencias entre ambas denticiones que permitan también abordar de manera adecuada a los pacientes niños. Vamos a encontrar diferencias de diferentes aspectos o consideraciones, las cuales vamos a ir explicando. La primera diferencia entre ambas denticiones está relacionada con el número. De acuerdo al número de piezas dentarias, nosotros vamos a tener 20 piezas dentarias en lo que es dentición temporal y 32 en la dentición permanente. Los grupos dentarios son diferentes. En dentición temporal tenemos al grupo incisivo, tenemos al grupo molar y al grupo canino, siendo representantes de cada grupo los que van a conformar cada hemiarcada de 5 integrantes, una arcada completa de 10, tanto arriba como abajo. A nivel de la dentición permanente, nosotros vamos a tener más grupos dentarios. Los grupos dentarios estamos nosotros tomando en cuenta que se incluye uno que es el grupo premolar. Es así que tenemos el grupo incisivo, el grupo canino, el grupo de los premolares y el grupo molar, para hacer un total de 8 piezas por cada hemiarcada, 16 en total por arco y 32 entre ambas piezas. La dentición mixta permite que, de acuerdo al momento de la transición, nosotros en ambas fases podamos tener un número irregular de dientes, dependiendo de la etapa en la que se encuentra un paciente. Y los 32 piezas dentarias son las que se van a involucrar, tomando en cuenta la presencia del tercer molar. Es esta una de las primeras diferencias que merece nuestro reconocimiento. A través del segundo factor vamos a ver la diferencia en lo que es el tamaño de los dientes. En relación al tamaño de los dientes, nosotros vamos a tener que es fácilmente de apreciar, pero no solamente pensar que la pieza es más pequeña, es igual que una permanente y que es más pequeña, sino que también van a cambiar en sus dimensiones. Como podemos ver en la figura, nosotros tenemos una comparación entre un diente permanente y un diente primario a nivel de lo que son las piezas molares. Lo que nos interesa a nosotros también es identificar cuál es la dimensión que permite que se identifique esta diferencia. Si ustedes pueden ver a nivel mesiodistal, nosotros podemos tener una semejanza en lo que sería la dimensión de la corona dentaria, pero es a nivel cérvico incisal o cérvico-oclusal donde se presenta menor altura. De igual manera, esto nosotros vamos a encontrar en lo que sería el ancho. En un diente primario, la corona va a ser siempre más ancha que alta, y esa es la gran diferencia en la implantación de la pieza dentaria en la base ósea. En cambio, en una pieza permanente nosotros podemos tener una corona que es más cúbica, que tiene una forma casi de cubo con diámetros muy similares. En cambio, la dentición temporal va a tener una corona que tiene una forma rectangular. Esto es muy importante al momento de hacer reconocimiento, no solamente en este punto, sino también al momento de la rehabilitación. Si bien tenemos nosotros la posibilidad de identificar una pieza dentaria en el arco, así también tenemos la posibilidad de identificar la pieza dentaria fuera de él. Por lo tanto, cuando hacemos el reconocimiento y la reconstrucción de la misma, se debe considerar esta dimensión. En este punto, nosotros vamos a recordar que todas las piezas primarias van a estar relacionadas en implantación en una base ósea de un bebé, que va a completar su longitud radicular para terminar su fase eruptiva. Por lo tanto, la longitud radicular también va a tener una proporción indicativa solamente hacia la corona de las piezas dentarias. ¿Esto qué nos lleva? A hablar de las raíces dentarias.
nosotros vamos a encontrar que en las piezas multirradiculares primarias tenemos la bifurcación casi enseguida del inicio de la formación de las raíces. ¿Ya? Casi enseguida nosotros tenemos ya la bifurcación de las piezas, de las raíces de las piezas temporales. En cambio, en las piezas permanentes vamos a encontrar el tronco radicular. Esto se extiende, que es una longitud radicular, antes de la bifurcación de las raíces. Esto también vamos a tener en cuenta al momento de la divergencia que presentan. Las piezas temporales van a tener mayor divergencia en relación a las piezas permanentes, tienen un ángulo de divergencia mayor que corresponde obviamente a la función de implantación y a la formación del sucesor, del germen sucesor, en este caso los premolares. Es importante también reconocer que la formación de las raíces de las piezas temporales, por lo tanto, tendría un menor tiempo que en relación a las piezas permanentes. Y la relación que no la describe en el estudio de la formación de los gérmenes está relacionada específicamente a la dentición permanente, ya que existe un específico nivel, grado NOLA, que identifica el inicio de la formación radicular, que es exclusiva de las piezas permanentes, porque describe la formación del tronco radicular. Las piezas temporales no tienen el tronco radicular, ya que la bifurcación es inmediata después de la formación coronaria. Al interior del diente nosotros vamos a tener también bastantes diferencias. Voy a hacer las últimas admisiones. Me esperan, por favor, un momento. Ya. Ahora sí. Al interior del diente nosotros también vamos a poder identificar lo que son las diferencias. Es importante que recordemos que la pieza temporaria tiene una estructura diferente a la pieza permanente desde el punto de vista de que se va a formar en menor tiempo y por lo tanto una de sus características es la diferencia en la mineralización de sus tejidos. ¿Ya? El esmalte de las piezas temporales siempre va a ser más delgado en el punto de una menor mineralización. Las cámaras pulpares de estas piezas también van a ser más grandes. La pulpa de la dentición temporal es más reactiva, es formadora, exclusivamente desde el punto de vista de defensa. También tiene un rol muy importante en la formación de lo que es la dentina de reparación, la dentina esclerótica. Es por esto que nosotros podemos identificar que las cámaras pulpares son de mayor tamaño. ¿Qué nos ayuda a nosotros conocer esto? Es el hecho que cualquier cavidad cariosa pudiera involucrar rápidamente a lo que es la pulpa dentaria en comparación de una pieza permanente, donde la longitud y el grosor de sus tejidos duros que separan a la pulpa dentaria pudieran protegerla por más tiempo o pudieran protegerla con mayor grosor, lo que no pasa en una dentición temporal. El peligro de una comunicación es tan cercano que la misma pulpa, al ser tan grande y al tener la fase reactiva, lo que hace es precisamente formar dentina de reparación o la terciaria de defensa, que va a involucrar formar dentina dentro de la cámara pulpar, haciendo el borramiento de cuernos, todavía protegiendo de una eventual comunicación. Esto nos ayuda a nosotros también a abordar de adecuada manera al momento de identificar una caries y la posibilidad de interpretar la posible comunicación o afectación pulpar. Los conductos radiculares de los dientes temporales, especialmente de las piezas molares, van a ser bastante delgados y de alguna manera se pueden mostrar irregulares. Esto se ha identificado de acuerdo a la situación de transición en la que se encuentran, ya que una vez que termina la formación radicular, por la presencia del germen sucesor, van a tener unos cambios muy específicos a nivel de lo que es dimensión y adelgazamientos que pudieran ser o no sincrónicos, como pueden ver ustedes en la figura. El número de los conductos radiculares también varía, no siempre es exactamente lo mismo que tienen las piezas permanentes, por lo tanto nosotros vamos a identificar que el interior de las piezas temporales está más que todo marcada por el hecho de que tienen una cámara bastante amplia y notoria, que está también con la función reactiva. A nivel de los de lo que sería el color de las piezas dentarias, nosotros vamos a ver que vamos a diferenciar. Los dientes temporales específicamente reciben el nombre de dientes de leche debido a que
tienen un color similar a la leche, pero esto no es porque el niño consuma leche, no, se debe a precisamente una mineralización distinta a lo que sería una pieza permanente. Recordemos que los tejidos son más delgados, tanto el esmalte como la dentina, y la dentina no tiene una menor mineralización en comparación que con el esmalte. Perdón, en comparación con el permanente. Por lo tanto, el esmalte, al ser un tejido que es translúcido en su naturaleza, va a translucir el grado de mineralización que tiene la dentina, que no es a nivel de lo que serían las piezas permanentes. Por lo tanto, puede diferenciarse mucho el color blanco lechoso de las piezas temporales en comparación del tono de la pieza dentaria permanente. Mientras más edad tiene la persona, la dentina pareciera tener una consolidación de su mineralización poseruptiva para tomar el color que ustedes ven en la fotografía, que puede ser de una forma natural, no tienen que ser siempre muy oscuros, sí son más amarillo, son un tono amarillo, que no es el que presentan las piezas temporales. Son más translúcidos también las piezas permanentes, por lo tanto vamos a identificar este tono de la dentina que está bien mineralizada, con mayor grosor, la que representa el tono. Debido a eso se presenta la diferencia entre las piezas permanentes y las piezas temporales a nivel de lo que es el color. A nivel de la forma, podemos nosotros encontrar a nivel de la forma de las piezas dentarias una diferencia muy grande en lo que es la característica forma de las piezas dentarias, especialmente a nivel posterior. ¿Ya? Vamos a ver que tanto la superficie lingual como la superficie labial son más prominentes a nivel del cuello dentario, donde ustedes pueden identificar las crestas, ¿ya? O específicamente donde podemos ver las flechas de la figura. Estas prominencias van a ser muy particulares, que le dan un grado de abombamiento a nivel de las caras libres de las piezas temporales, especialmente hablando de los molares. También podemos hablar de esto de los incisivos. Estas crestas cervicales, que son muy indicativos, especialmente a nivel lingual. En el caso de los molares, incluso se van a ver crestas vestíbulos cervicales, que son muy pronunciadas en algunos casos, ya que vamos a tener como una característica muy importante para identificar cuál es el eje, especialmente en el que se presenta un diente. ¿De qué nos sirve esto? Para el momento de realizar un tallado o de volver lo que es la anatomía dentaria, nosotros vamos a ver cómo es que estas crestas son realmente definitivas al momento de identificar incluso la relación y la reconstrucción de una pieza dentaria. A nivel de las piezas permanentes, nosotros vamos a encontrar planos más que crestas y que van a tener una relación casi específica con el eje, no son tan, no se salen tanto del eje dentario como podríamos ver nosotros en dentición temporal. La característica más importante de estos está en relación al hecho de que estas crestas permitirán un ajuste a nivel de la oclusión temprano y que define también la dimensión vertical de estas piezas dentarias, de este grupo dentario y de la dentición temporal. Vamos a ver otro punto que está relacionado a lo que son las áreas de contacto. Se conoce que entre las piezas dentarias deben contactarse a nivel proximal. Debido a la anatomía de las piezas dentarias temporales, vamos a identificar áreas de contacto, las cuales se van a tener varios puntos de unión o un punto bastante, no punto, sino un área de contacto, que es un plano mayor, ¿ya? Son más grandes, más largas, podríamos decir, mayor extensión, el contacto entre pieza y pieza, a diferencia de las piezas permanentes. Esta área de contacto también se debe al hecho de que las superficies proximales son más aplanadas que las piezas permanentes y que esto permite que la unión o el contacto entre ambas piezas, sean anteriores o posteriores, se deba a un plano. Este plano de contacto o área de contacto va a tener una diferenciación muy específica a la hora de la formación y el conservar los espacios dentarios.
En cambio, en las piezas permanentes, nosotros podemos identificar solamente puntos de contacto, porque son áreas más enfocadas a un solo contacto que se reconoce con el nombre de punto. Este punto de contacto nosotros lo vamos a tener entre las piezas permanentes, lo que permite tener una anatomía distinta también a nivel gingival. Y esta relación a nivel de la col gingival permite también reconocer la diferencia en lo que es la patología gingivo-periodontal de la dentición temporal en relación a la dentición permanente. Importante a la hora de reconstruir espacios proximales en estas piezas dentarias, importante a la hora de colocar coronas preformadas o coronas coladas, las cuales tienen que devolver de adecuada manera esta área de contacto, y esto es importante al momento de devolver la anatomía dentaria. Vamos a ir viendo diferencias, pero ahora desde un punto de vista anatómico directo, ya no tan general, sino vamos a verlo de manera directa de diferentes elementos estructurales de lo que es la dentición temporal. En la figura podemos ver la típica imagen esquemática que nos explica cómo es la diferencia y la dan mucho a nivel de lo que es el grupo molar. Dentro de estos vamos a resumir en los puntos que se ven en pantalla. Primero vamos a hablar de lo que es la corona. En la corona vamos a ver nosotros un esmalte de menor espesor. La disposición de los prismas del esmalte también van a tener una diferencia, que van a ser una situación más perpendicular hacia la zona de la dentina en relación a lo que son las piezas permanentes. La dentina tiene menor volumen, por lo tanto los cuernos pulpares habíamos visto ya que son más prominentes y van a estar más cercanos a las áreas de contacto. A nivel cervical, nosotros vamos a tener que el esmalte cervical termina gradualmente de una manera más podríamos decir inmediata y no es tan gradual como en las piezas permanentes. En las piezas permanentes la terminación del esmalte tiene un cierre gradual. En cambio, en la dentición temporal el cierre es casi inmediato. La disposición prismática diferente se refiere precisamente a la falta de a la total perpendicular casi de las prismas del esmalte, porque a nivel de la unión amelocementaria nosotros no vamos a tener una disposición como en las piezas permanentes. La construcción cervical hace que la pieza temporal sí tenga una construcción cervical marcada, relacionada obviamente al hecho de tener una mayor divergencia en sus raíces. El piso cameral es de menor altura. Nosotros aquí estamos reconociendo el hecho de que la pulpa prominente y que no se tenga el tronco radicular hace que este piso cameral tenga menor altura. ¿Esto en qué incide o afecta? Nosotros vamos a tener la presencia precisamente a nivel del piso de la cámara pulpar de un mayor número de foraminas que puede permitir a este nivel que se comuniquen con el espacio interradicular o furcal, donde podríamos nosotros identificar que se presenten las complicaciones después de una pérdida de vitalidad de la pieza dentaria, como puede ser los productos de la necrosis o el contenido infeccioso incluso que pudiera darse, abscesos a nivel de la furca en lugar del periápice. Las raíces son más curvas y son más finas, no solamente porque es un diente más pequeño, sino que también dentro de ellos los conductos que mantienen son más estrechos. Esto nos lleva a nosotros también a reconocer la necesidad de un trabajo mucho más minucioso a la hora de rehabilitar o de trabajar a nivel endodóntico. Las dimensiones de la corona. Nosotros vamos a encontrar un diámetro mesioincisal mayor al cérvico-incisal. Perdón, el diámetro mesiodistal es mayor al cérvico-incisal. Habíamos hablado de que van a tener una forma rectangular en lugar de una forma de cubo, teniendo el cuello más estrecho. Las caras libres van a tener una convergencia hacia oclusal, lo que va a permitir obviamente identificar estas crestas de las que habíamos hablado, las crestas cervicales. Los prismas del esmalte vamos a encontrar nosotros como a nivel del tercio gingival se van a dirigir hacia oclusal y vamos a tener una delgadez muy pronunciada, que incluso radiográficamente pudiera llevar a un falso positivo de la ausencia de este tejido.
Esto a nivel de la protección del esmalte es muy importante, ya que nos va a dar una cavitación muy temprana o una pérdida temprana de esmalte a nivel de una lesión cariosa, pudiera representar una comunicación con la dentina de manera muy temprana, directa, y que necesita obviamente un enfoque o un tratamiento diferente. A nivel de la raíz, es importante que nosotros recordemos que hay diferentes grupos dentarios y de acuerdo al grupo dentario también va a cambiar la anatomía. Tenemos a nivel de las piezas anteriores, piezas dentarias que tienen una conformación uniradicular de sus raíces. En estas nosotros vamos a tener la presencia de una continuidad, prácticamente teniendo en cuenta que estas pudieran representarse más planas, no tan cónicas, y lo que en las piezas multiradiculares podemos ver es que tienen, de igual manera son más planas, pero son más curvas. Esta forma aplanada le permite la ubicación al germen, le permite una adecuada implantación, también para que se dé posteriormente la remodelación ósea sin ningún tipo de complicación. Van a ser más largas en relación a la corona, no es una relación 1:1 ni 2:1, pero sí porque precisamente la corona es más rectangular, es más baja en altura, nosotros vamos a representar una longitud radicular mayor. La divergencia también se debe no solamente a que alojan las piezas, los gérmenes de las piezas dentarias sucesoras, sino también porque las fuerzas que las que van a estar sometidas estas piezas molares, que son las de la masticación inicial, rudimentaria y consolidada, necesitarán tener una mejor base y sustento a nivel de la base ósea. Esto que se va a representar al momento de identificar la anatomía de estas raíces y sus conductos para trabajarlos en una endodoncia instrumentada. Las fuerzas, no se van a olvidar, que soportan estas raíces deben ser guiadas desde algún punto de vista para evitar también una situación de trauma oclusal. A nivel de la pulpa, ¿qué vamos a tener? Vamos a encontrar una gran dimensión que sigue la morfología externa del diente, como en todas las piezas dentarias. Vamos a tener que los cuernos son mucho más marcados, mientras más joven es la pulpa o el paciente, vamos a tener un marcado mucho más fuerte. Y también se ha encontrado que los molares inferiores presentan cámaras pulpares más grandes o más dimensionalmente más pronunciadas que las piezas superiores. Esto hace que con mayor prontitud nosotros podríamos reportar que las piezas permanentes, en relación a las piezas permanentes, un compromiso pulpar o un inicio de odontalgia en los molares inferiores, asociada a todos los otros factores que podríamos identificar en una enfermedad de tipo cariosa. Las piezas unirradiculares, nosotros no vamos a encontrar una separación específica entre lo que es cámara y conducto, ya que estos van a empezar a tener la misma dimensión, que va observando hasta casi la mitad de la superficie radicular, y recién ahí van a empezar un adelgazamiento hasta el ápice. Por lo tanto, la separación específica no existe, sino más bien va a ser una relación o comparación con lo que sería la corona clínica de la corona. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Creo que no, doctora. Ok. Vamos a ver sobre lo que es la anatomía interna. Unos puntos importantes del guía para lo que es el abordaje endodóntico. Es importante que nosotros conozcamos bien anatomía interna en las semejanzas que pudiéramos tomar de la dentición permanente, pero también en las particularidades de la dentición temporal.
Es importante especialmente al abordaje de lo que son los tratamientos pulpares, tanto parciales como completos o totales. Vamos a tener también la necesidad de identificar una relación de las piezas dentarias tal vez extraídas para poder relacionar a lo que estamos nosotros trabajando. No todas las muelas tienen la misma forma, no todas tienen la misma cantidad de raíces, algunas tienen fusión de las mismas, algunas tienen mayor número de conductos, menor número de conductos, diferencia en la posición y la forma de los conductos. Vamos a hacer una analogía primero con, vamos a hablar mucho de lo que sería los molares especialmente, ya que se ha identificado que es en ellos en los que nosotros podemos encontrar mayor dificultad de abordaje y la posibilidad de una complicación. ¿A qué se refiere esto? Habíamos dicho que a nivel de la anatomía dentaria y toda la composición de lo que es la pulpa y los conductos radiculares, una de las características más importantes es el hecho de que el piso pulpar es muy bajo. Este piso pulpar muy bajo, muy corto en relación a lo que son las piezas permanentes, hace que también en determinado momento la pulpa, si bien es prominente, tampoco significa que tiene 3 o 4 milímetros de espesor, no, la cámara pulpar. Por lo tanto, la posibilidad de perforaciones es muy cercana o muy frecuente. Vamos a encontrar en esta pieza dentaria la explicación más importante a la hora de hacer el abordaje. No todas se ven como en la foto, no todas las piezas dentarias van a tener las mismas características, pero dentro de las mayor posibilidad está precisamente la que presentamos aquí. En las piezas dentarias, este es el primer molar inferior, tenemos una vista vestibular, tenemos una vista lateral a nivel mesial y otra distal. En la vista a nivel vestibular, nosotros podemos identificar dos raíces. Estamos hablando, si estamos viéndolo de frente, a un molar inferior izquierdo, en la que vamos a identificar como una raíz mesial y una raíz distal. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que esta raíz mesial tiene mayor prominencia y por lo tanto tiene la, pareciera el intento de una bifurcación, precisamente porque tiene mayor prominencia. ¿Por qué tiene mayor prominencia? Porque la pulpa, la cámara pulpar y la pulpa va a tener casi un 60% de apoyo precisamente sobre la raíz mesial, debido a la formación precisamente de estas piezas dentarias. La cámara va a tener una mayor disposición sobre la raíz mesial que sobre la raíz distal, se encuentra más hacia mesial que hacia distal. Y esto hace que precisamente la raíz mesial deba tener un mayor soporte a nivel estructural. Es así que desde una vista mesial nosotros vamos a ver a la raíz con una intención bífida o una intención de bifurcación. Aquí donde podemos ver en las líneas punteadas, que van a permitir que esa bifurcación, si bien no se da a nivel estructural, sí se va a encontrar a nivel interno, que se traduce en dos conductos mesiales, en una sola raíz que es plana, que está unida, pero va a presentar dos conductos. En cambio, la raíz distal, al ser más corta, es más estrecha y no tiene tanto peso o tanta responsabilidad, que es menor dimensión de lo que sería la cámara pulpar. Por lo tanto, va a tener una menor longitud y tiene dentro de ella un solo conducto, generalmente, el cual pudiera no ser tan estrecho, no pudiera no ser tan puntiforme, vamos a decir, sino incluso tiene una forma de media luna, y es lo que vamos a ver ahora. Ay, perdón. Se han confundido, pero vamos a seguir trabajando.
En relación a la corona, vamos a tomar en cuenta de igual manera, es importante que nosotros identifiquemos cuál es la longitud de la corona y la posibilidad de cámara que tiene, ya que el piso de la cámara pulpar va a estar muy cercano a lo que sería el piso o a lo que sería la corona clínica. Recordemos que no tenemos un tronco pronunciado, no tenemos ese tronco de gran manera, la bifurcación es casi inmediata. Esto también va a reportar al hecho de que las superficies van a tener, miren, aquí están las crestas a nivel vestibular y por lo tanto van a tener una convergencia posteriormente oclusal. Pudiéramos decir que es una forma de doble entrada, una a nivel del cuello y otra a nivel oclusal, que hace que tengan un mayor diámetro los molares a nivel de la zona vestíbulo cervical. A nivel de la raíz, nosotros vamos a encontrar que son, al ser más delgadas y curvas y divergentes en su tercio medio. ¿Qué se refiere a esto? No son una divergencia completa, sino que llegan hasta el tercio medio, la divergencia, y luego van a presentar una convergencia. Esto les permite tener una adecuada implantación, proteger al germen dentario, pero es un reto a la hora de hacer la instrumentación. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estos que sucede a nivel de las piezas multirradiculares. En cambio, en las piezas unirradiculares, nosotros vamos a encontrar esa conicidad que va a representar una leve inclinación hacia vestibular en las zonas unirradiculares. Esta inclinación hacia vestibular explica también el hecho de el ingreso de lo que es la inervación y de la irrigación hacia la pieza dentaria por el foramen apical, su ubicación y su abordaje. Es también esto lo que explica el hecho de que cualquier drenaje o formación infecciosa que se dé a partir de una pulpa necrótica pudiera representarse con mayor frecuencia a nivel vestibular que a nivel palatino. Estamos haciendo una relación para permitir el abordaje adecuado a nivel de lo que es la endodoncia en dentición temporal. Las foraminas a nivel del piso de la cámara pulpar van a representar una mayor número. ¿Ya? Estamos encontrando acá el ingreso del conducto y vamos a ver cómo es que las foraminas son mayores. Están prácticamente constantes en esta pieza dentaria, lo que explica el hecho de que un compromiso pulpar rápidamente se pueda complicar o que un compromiso pulpar pudiera dar un resultado a nivel de furca antes que a nivel del ápice. Esa es la razón, porque vamos a tener una mayor cantidad de foraminas a nivel del piso de la cámara pulpar y además que este piso de la cámara pulpar es muy corto, lo que va a relacionar con el periodonto de manera muy temprana. A nivel de los túbulos dentinarios, vamos a encontrar luego que ya lo había Brandstrom descrito, que hay muchos más túbulos dentinarios cercanos a la pulpa en relación a la región del esmalte, ¿ya? ¿Qué más pero tenemos en diferencias? Ya sabíamos esto. Algo muy importante es el hecho que el diámetro de los túbulos dentinarios de la dentición temporal es mayor que en los dientes permanentes. Lo que también explica la capacidad reactiva de la pulpa, lo que también explica precisamente cuál es el desarrollo de la patología pulpar, que si bien no es diferente en esencia de lo que es la patología pulpar de la dentición permanente, sí tiene algunas situaciones que pudieran representar a otro grado de respuesta. Esto es importante a considerar desde el nivel de este punto de vista de la estructura. Y aquí volvemos a la figura de lo que es la relación, en resumen, de las características también histológicas de los molares primarios. Vamos a tomar en cuenta cada tejido del esmalte, el tejido de la dentina, el tejido pulpar y a nivel de estos tejidos duros la conformación anatómica. Primeramente, a nivel de lo que es la corona, vamos a encontrar todas las relaciones histológicas de la formación de estas piezas dentarias. El primero que podemos nosotros desarrollar o identificar son las líneas neonatales, las cuales son el reflejo del momento del parto o del nacimiento del paciente, que refleja una situación diferente en el estado de mineralización, que en algunos casos puede identificarse como una línea blanca continua con un grado de hipomineralización.
El esmalte, por lo tanto, también vamos a tener en la formación de sus prismas una diferencia en lo que es la disposición en relación a la base a la que se presentan. Tenemos también mayor número de esmalte aprismático en relación a el esmalte prismático, y eso lo habíamos visto también en los rotes que nos diferencia al momento de trabajar en lo que es el grabado ácido. La dentición temporal tiene un mayor número de esmalte aprismático precisamente por la necesidad que tiene de ser rápida la mineralización y la formación de este tejido. Los prismas van a tener diferentes angulaciones que por lo general no siempre van a cumplir la posición perpendicular a la base, sino más bien van a tener una disposición mucho más inclinada, llegando incluso a una inclinación hasta 120 grados, lo que identifica en las áreas de esmalte prismático. Entonces, al ser un tejido delgado, además de lo delgado, presenta diferencias. El mayor presencia de esmalte prismático, la presencia de la línea neonatal también hace que tenga unas variaciones muy frecuentes y que de alguna manera podrían o no hacerlo más susceptible hacia un proceso de desmineralización. A nivel de la dentina, nosotros vamos a encontrar menor espesor, lo que hace que este espesor también sea una dentina de menor mineralización, que hace que, miren ustedes, precisamente a nivel del piso de la cámara pulpar, el espesor sea prácticamente mínimo, ya que el cemento va a representar una capa de mayor regularidad. Estas raíces que van a ser divergentes van a presentar de inicio y casi constantemente unos forámenes apicales más amplios, debido también a la necesidad de mantener esa pulpa de grandes dimensiones activa, bien irrigada y bien inervada. Los conductos radiculares pueden ser amplios mientras el foramen apical no se haya cerrado, pero una vez que el foramen apical empieza su cierre, vamos a identificar conductos radiculares que llegan a ser más delgados. En otras palabras, mientras la pieza dentaria se encuentra todavía en una fase eruptiva, vamos a tener una cámara muy grande, irrigada, muy fortalecida, que tiene también mayor posibilidades de defensa. A medida que el foramen apical se va cerrando, van a cambiar las dimensiones y se van a estrechar los conductos radiculares. Esto es importante para trabajar a nivel de un molar primario, conocer la edad dentaria, en la época de su erupción, la época de su exfoliación y el abordaje a nivel terapéutico, si es que necesitáramos nosotros realizar, por ejemplo, un tratamiento de endodoncia. Y esta era la que se había perdido antes. Estábamos hablando de lo que era el primer molar inferior, donde vamos a ver cómo es que teníamos dos raíces, una mesial y una distal, y vamos a encontrar las diferencias a nivel de cómo encontramos los conductos mesiales, que son dos. Estos conductos mesiales pueden identificarse, inclusive se han descrito 6 tipos, donde los más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 4. El tipo 1 se ha identificado como el que se presentan 2 canales sin comunicación viable y bien identificados. El tipo 2 son 2 canales donde hay una pequeña comunicación entre ellos, pero representan un acceso menor a nivel de lo que sería el conducto lingual. El tipo 3 incluso ha descrito la presencia de un canal más o un conducto más a nivel medio, pero esto se da con mayor frecuencia en permanentes, no tanto en temporales. Hay otro tipo, el tipo 4, que es una sola continuidad, es un solo conducto plano en forma de media luna, los cuales van a tener diferente longitud. Y a nivel 5 nosotros tenemos una apariencia muy cercana, unos conductos muy cercanos que también presentan una comunicación, pero no tan notoria en media luna. La presencia de estos conductos mesiales que ustedes pueden ver, se los ve así. Podemos encontrar en esta figura una radiografía de lo que sería la cámara pulpar, identificando lo que es el piso, el conducto mesiovestibular, el conducto mesiolingual y el conducto distal, siendo el conducto distal una superficie plana
en media luna plano y de diferente longitud, que con frecuencia solamente representa una sola estructura. También nosotros vamos a poder tener esta imagen. Miren ustedes, esta es una imagen, es un corte donde se pueden ver la longitud a la que llegaban los cuernos. Tenemos el cuerno mesiovestibular y el cuerno distovestibular, que van a representar la mayor dimensión a nivel de lo que serían las piezas molares inferiores. También es importante que nosotros podamos recordar que este tipo de estudios ayuda mucho al momento de hacer un abordaje y un conocimiento a nivel interno. Generalmente las preparaciones en troqueles, etcétera, cuando se puede conseguir una pieza temporal completa, es posible realizar este tipo de preparaciones con troquel para hacer unos cortes adecuados, y vamos a poder identificar en la pieza temporal que, a pesar de ser pequeña, tener una temporada de formación tal vez muy corta, podemos encontrar una anatomía bastante compleja. Ahora vamos a ver uno por uno los grupos molares de las piezas temporales en base a lo que sería su anatomía interna. Esta pieza dentaria es una pieza dentaria superior, si bien la estamos viendo paradita, es un segundo molar superior. Este es el diente que más se parece a lo que sería el sucesor o un primer molar superior, especialmente por los diámetros que tienen y su morfología. Vamos a tener las tres raíces, las dos vestibulares y la palatina. Viendo desde una vista vestibular, nosotros podemos identificar cómo están pronunciados los cuernos pulpares y cómo es que vamos a tener, y esto es algo muy importante en este corte, la apariencia de domo o cima a nivel de lo que sería el piso de la cámara pulpar, a nivel especialmente vestibular. ¿Por qué? Porque a nivel de esto vamos a tener nosotros una entrada de los conductos radiculares que no se ve a nivel plano, sino va a ser a nivel de un domo. Este domo es verificable cuando nosotros hacemos el acceso por oclusal, y podemos encontrar cómo es que este domo se va a presentar a nivel medio generalmente, y el ingreso a los conductos radiculares se encuentra en las bases del mismo. No vamos a tener un piso estrictamente plano. El piso de la cámara pulpar no es plano, tiene esta forma de domo. De vista desde una sección distomesial, una vista lingual, por ejemplo, desde lingual o palatino, nosotros vamos a encontrar solamente la apariencia del conducto palatino. Importante también reconocer que de acuerdo al corte al que nosotros estemos relacionando, vamos a tener diferentes formas. Aquí tenemos la vista mesial y aquí tenemos la vista mesial, pero obviamente del corte interno. Importante reconocer que a nivel mesial nosotros vamos a tener mayor anchura, que es una base más amplia en relación a nivel palatino. Por lo tanto, cuando realizamos nosotros el abordaje, vamos a tener una forma trapezoidal o casi triangular con una base vestibular y un vértice palatino. Pudiera no ser tan triangular específicamente porque tenemos unas dimensiones variables que van a representar una forma trapezoidal. ¿Qué es lo que debo recordar yo? Que tengo bases amplias. La forma esta triangular se debe a esta base vestibular, esta base mesial y esta base distal, las cuales, si podemos ver, no son de la misma dimensión, y es por eso que cuando tenemos esta vista oclusal no tenemos un triángulo perfecto, y que la parte del vértice estará representada por la zona palatina. Dentro de los conductos vamos a encontrar que el más amplio va a ser el palatino, y el más divergente de estos conductos podría estar representado por el conducto mesio-vestibular, el cual pudiera representar y presenta generalmente, o por la raíz mesio-vestibular, en las piezas permanentes puede llegar a presentar incluso dos conductos. En las piezas temporales vamos a tener solo uno. Aquí tenemos la pieza, el segundo molar temporal, que va a presentar características similares al primer molar superior permanente. Aquí vamos a cambiar la vista. Fíjense ustedes, nosotros vamos a tener, si bien una apariencia muy similar a la anterior, nosotros tenemos una prominencia mayor en lo que es el conducto palatino.
es mucho más gruesa y en algunos casos va a tener la posibilidad de encontrarse incluso en un mismo plano con la raíz distovestibular. Esto hace también que al ser una pieza de mayor dimensión que tiene otro tipo de anatomía a nivel oclusal, vaya a presentar un cuerno para cada una de las cúspides, que son 4. Por lo tanto, esos 4 cuernos van a estar representados en toda, o por lo menos la mitad, los cuernos van a estar representados en todas las vistas, tanto en la vista vestibular, en la vista palatina, en la vista mesial o en la vista distal, con diferencias de acuerdo a la apariencia obviamente que vamos a presentar. En esta figura nosotros podemos ver de manera individualizada cómo es que se van a presentar la disposición de estas piezas dentarias y sus raíces. A nivel de la cara, de todas las caras, nosotros podemos nuevamente reconocer el piso de la cámara pulpar en forma de domo, tanto en la vista vestibular como en la vista mesial, como en la vista distal, lo cual hace nuevamente necesaria identificar que el piso no es plano y que el ingreso a los conductos va a tener precisamente cada una de estas formas. Ahora, ustedes dirán, pero son 3 raíces, ¿por qué tiene una forma trapezoidal, casi romboidal? Porque la ubicación precisamente de las mismas va a hacer que la apertura o el acceso no vaya a tener una forma como la anterior. A nivel de los molares inferiores, aquí vamos a tener el primer molar inferior temporal. Es de forma romboidal la apertura o el acceso precisamente a su cámara, el cual va a estar relacionado a la ubicación de sus conductos. Va a tener 2 raíces largas y divergentes, siendo la mesial la mayor siempre y la bifurcación muy cercana al cuello. Nuevamente el piso tiene forma de domo. Aquí tenemos una vista vestibular, tenemos una vista lingual y vamos a tener acá una vista mesial y una vista distal. Lo más importante en estas vistas que ustedes pueden ver es lo que habíamos dicho, cómo es que estas raíces son planas con un intento de furcación a nivel de la vista mesial, la raíz mesial, y una plana completa y bastante amplia a la distal, que puede ser en forma de media luna. La cámara pulpar puede llegar incluso a tener 4 cuernos, uno por cada cúspide, pero a nivel de los conductos vamos a encontrar 3, 2 mesiales y 1 distal. El cuerno más prominente es el mesio vestibular, siempre hacia mesial. Como les decía yo, se debe que la raíz mesial sea más prominente, más amplia, con intento de bifurcación, porque la pulpa va a tener una cercanía a nivel de lo que sería el acceso hacia mesial. ¿Ya? El cuerno mesio vestibular es el más grande, es el más pronunciado, el más prominente, porque la cámara pulpar va a tener también una ubicación más hacia mesial en relación de lo que sería hacia distal. Esta forma trapezoidal, no deben olvidarla, o forma romboidal, o trapezoidal o romboidal. Si bien tenemos un solo conducto a nivel distal, nosotros no podríamos considerar solamente una base triangular, ya que se ha identificado que a pesar de ser un solo conducto, es de gran amplitud. Y es el hecho de que sea plano y en forma de media luna, necesariamente implica el hecho de que nosotros debamos hacer un destechado que involucre toda esa área también. Y por último tenemos al segundo molar temporal. Es muy similar al primer molar permanente inferior, con el mismo número de cúspides. Tenemos 2 cúspides linguales y 3 cúspides vestibulares. Vamos a tener 2 raíces de igual manera con las mismas características. La raíz mesial de mayor longitud, grosor, con intento de bifurcación, para alojar en este intento de bifurcación, alojar a 2 conductos en relación a la raíz distal que aloja solo 1. La diferencia acá está el hecho de que al ser una pieza dentaria más grande, va a necesitar una implantación mucho más separada y por lo tanto nosotros pudiéramos encontrar una lejanía o una distancia mayor entre la ubicación de ambos conductos mesiales, tanto el conducto mesio-vestibular como el mesio lingual van a tener una mayor distancia, con muy poca probabilidad de unión, con más convergencia, lo que implica que no sea una apertura cuadrada, la apertura cameral, sino una forma trapezoidal incluso más irregular, que siempre respete el hecho de que a nivel
distal vamos a tener un solo conducto, amplio, plano, media luna, de diferente longitud. Miren ustedes, los conductos de las piezas inferiores, o en este caso, a nivel mesial tenemos uno que va a tener una longitud mayor que el otro, pero separados. En cambio, a nivel distal vamos a tener uno solo, pero que no tiene la misma longitud. Por lo tanto, merecerá realizar una preparación con una búsqueda adecuada a nivel de la preparación de una pulpa, de una formación instrumentada. Nos sirve mucho a nosotros, especialmente conocer anatomía interna, para poder encontrar los límites que necesitamos buscar, para no equivocarnos a la hora de hacer el acceso para los tratamientos pulpares, pulpectomía instrumentada, pulpectomía no instrumentada, para poder nosotros también identificar en algunos casos en cualquier otro tratamiento, inclusive los tratamientos quirúrgicos. ¿Ya? Y con eso terminaríamos el tema. No sé si tienen alguna consulta. Doctorita. Escucho. Pregunta, doctora. No entendí muy bien eso de las líneas neonatales. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya. Vamos a recordar nosotros dentro de la formación de lo que son las piezas dentarias, tenemos varios marcadores que reflejan el momento del parto de un niño. Reconocemos también que en el niño, es decir, a nivel intraútero, ya está formando sus piezas dentarias, y al momento del nacimiento las piezas temporales estarían presentando ya un momento de la mineralización de su corona. ¿Qué es lo que pasa? En el momento del parto se interrumpe la formación del esmalte, por que todo el proceso de transición del nacer. Y ahí es donde esa interrupción se ve reflejada en el hecho de una menor mineralización. Se conocen también como unas bandas en los que se les ha dado incluso un nombre como son las bandas de Wilson, en la que nosotros podemos reconocer, generalmente es una línea. Esta línea van a tener coincidencia con el nacimiento. Se conoce que es precisamente la que marca el momento en el que nació el paciente y es parte de las piezas temporales. Al ser parte de las piezas temporales, nosotros las vamos a encontrar con mucha frecuencia en la anatomía de nuestras piezas, de nuestros pacientes. Y precisamente el hecho de encontrarlas en nuestros pacientes representa una zona muy diferente, muy característica de lo que es el diente de leche, en la que nosotros podemos encontrar, no digamos una falla, sino una característica diferente en la pieza temporaria, porque la pieza temporaria es la que va a presentar esas líneas neonatales, ¿ya? Puede también, obviamente se reconoce como una situación de hipoplasia. Ese momento no se formó esmalte y luego vuelve a formar, pero no se vuelve a llenar de mineral esa zona, por eso se va a representar como una zona blanca y un poco opaca, que es muy notoria en algunos pacientes cuando el parto ha sido más dificultoso, más complejo, complicado, y cuando el parto no ha sido tan complejo, generalmente no es tan notoria. Esa es la línea neonatal. Ahora, vemos por qué también es una zona de baja mineralización o no mineralización. Se asocia al hecho de que el esmalte de la pieza temporal además es aprismático, entonces vamos a tener una calidad de esmalte muy diferente que la que representa una pieza permanente. A eso se refiere las líneas neonatales. ¿Ok? Sí, está bien, doctora, gracias. De nada. Puede decirse que todos los niños la tienen y que
es hasta normal, no va a ser algo anormal. Y por lo tanto nosotros vamos a tenerlos como un dato que representa a nivel simétrico, podríamos decir, lo que está presentando un paciente sin que presente una patología asociada. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Nada? Bueno, entonces yo me despido, que tengan una muy buena tarde y la siguiente semana continúan las clases teóricas. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctorita. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.